Gracias, diputado Patricio Vallespín. Tiene la palabra a continuación el diputado David Sandoval. Muchas gracias, presidente. Sin duda que en el tema de los residuos, transporte y demás tenemos a nivel nacional una deuda y un conflicto sin resolver. Y si bien es cierto este proyecto va en la dirección adecuada, adolece obviamente de las limitaciones y las falencias y las típicas omisiones también que muchas veces tenemos que representar por el hecho de que es una situación real, concreta, que a lo largo del país, en las comunas, en los barrios periféricos, se transforman muchos sitios eriazos en vertederos clandestinos y toda una red de transporte dedicado a este tipo de situación, omitiendo todas las normas y además las faltas de respeto con las personas y particularmente con las propias comunidades. ¿Cuántas veces hemos visto reportajes de diferentes servicios del famoso y funesto Transantiago, verdad? Esa política pública que tanto se ha alabado acá y que obviamente ha generado en torno a él a veces verdaderos espacios de basuras, de mugre, que hablan más bien de un contexto de total abandono. Creo que sin duda que hay que hacerse cargo de esto. Los objetivos del proyecto apuntan fundamentalmente a establecer multas y sanciones y la suspensión e inhabilitación para conducir, ¿no es cierto?, a quienes se ven involucrados en este tipo de transporte. Crear un tipo penal respecto del transporte de este tipo de depósitos de desechos tóxicos, peligrosos e infecciosos, del cual obviamente lo vemos muchas veces en los entornos de las ciudades, de los pueblos, este tipo de hechos de vertederos clandestinos. Hay un aspecto que obviamente quienes hemos sido alcaldes, y aquí está el diputado Claudio Ragá, Iván Norambuena al lado mío, que fue uno de los que rechazó incluso el proyecto en este sentido, porque él, entendiendo que aquí cómo le seguimos cargando a los municipios tareas y no nos hacemos cargo de la parte más fundamental de cómo le asignamos medios y recursos para hacerse cargo. Aquí le entregamos a la municipalidad el imperativo, la obligación de que en el plazo de un año tendrán que dictar ordenanzas que regulan las autorizaciones que otorguen el transporte de basura. Todas estas cosas involucran recursos, medios, que obviamente los municipios ya están transformados en una diversidad de funciones y de tareas. La última, recuerdo, y que está siendo el dolor de cabeza para muchos municipios, la implementación de juzgados de policía local. Medidas que se resuelven, se toman acuerdos en la Cámara y simplemente no tienen la contraparte más importante, que es los problemas de recursos financieros. El diputado Sabac aquí hacía mención a los problemas de los municipios en materia personal, en materia de recursos. Una situación absolutamente razonable. No deberíamos aprobar ninguna norma, ninguna ley, si no está debidamente resguardado el financiamiento. Y como no tenemos tarea y no tenemos facultad para presentar proyectos de esas características, terminamos atados de mano y generar este tipo de proyectos con mucha muy buena intención, pero sin el fundamento básico de terminar por resolver el problema. ¿Ustedes creen que este proyecto va a terminar por resolver los problemas de los vertederos clandestinos o el transporte indiscriminado a través de particulares? Lo que estamos haciendo en definitiva aquí es sancionar al transporte al vehículo, pero no nos estamos haciendo cargo del fondo del problema. Y en ese sentido creo que obviamente estamos en una situación que debemos avanzar. Hace pocos días atrás esta misma Cámara aprobó el Día Nacional de Protección del Medio Ambiente. ¿Cómo creamos conciencia para que la gente en definitiva termine por no utilizar cualquier rincón de nuestro país como un lugar adecuado donde ir a deshacerse de las basuras que tienen en sus viviendas, en algunos negocios y otros más? En la misma Cámara de Diputados y en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales estamos tramitando el proyecto de responsabilidad extendida del productor, que curiosamente, existiendo un proyecto en la Cámara, el gobierno estimó necesario, ¿no es cierto?, realizar sendas modificaciones y postergarlo prácticamente hasta el mes de octubre, el reinicio de la tramitación de un proyecto tan importante para la comunidad como es el establecer en Chile la obligación de que quien genera residuos, quien genera la basura, tiene la obligación de recuperarla. ¿Por qué en las ciudades nos tenemos que encontrar y en los pueblos neumáticos abandonados, baterías en cualquier lugar, envases de botella y otros tantos insumos más? La REP, que era una norma que se estaba tramitando en la administración anterior y que este gobierno solicitó suspender hasta el ingreso de nuevas indicaciones y solicitó un plazo hasta el mes de octubre para presentarla, apunta precisamente a eso, a evitar que quien genere un residuo, ¿por qué los municipios, por qué las comunidades, por qué los barrios tienen que hacerse cargo de las botellas plásticas, de los neumáticos abandonados en las calles?
tiene que ser obligación de quien lo genera. Y esa red que estaba tramitándose, obviamente esperamos que se active rápidamente para retomar y que se hable al menos de una forma más integral de tratar el tema de los residuos. Se trataba aquí del tema, obviamente, de la situación de los municipios, sin personal, sin recursos, y cada vez le estamos entregando más tareas. Creo que el proyecto está bien inspirado, como todos los proyectos que se elaboran, donde en definitiva está muy bien declarada la intención, pero el instrumento, el mecanismo a través del cual se termina por resolver. Nada se hace si no hay de por medio recursos básicos, y aquí no están contenidos. Por lo tanto, la buena intención va a quedar en eso, en una situación donde no vamos a poder implementar, y aquí tenemos una deuda absolutamente razonable. Son numerosos los barrios periféricos, poblaciones de viviendas sociales que se ven inmersos en un entorno de abandono, de precariedad. Y eso obviamente que habla un poco de la enorme desigualdad que tenemos en el desarrollo urbano, en el ordenamiento de los pueblos, en el ordenamiento de los barrios y de las ciudades, que tenemos que hacerle frente. El proyecto está bien inspirado, pero creo que le falta lo más importante, asignarle los medios y los recursos. Vamos a votar a favor, pero creo que es necesario retomar esta situación y enfrentar el hecho de que si le asignamos a los municipios mayores tareas, tendrá que necesariamente hacernos cargos también de la forma como terminamos los municipios por entregarle los recursos que sean necesarios. Yo respaldaba mucho una iniciativa que se estaba trabajando hace mucho tiempo atrás, de transformar el problema de los residuos domiciliarios en una tarea más bien de los gobiernos regionales que de los municipios. Creo que es un tema que habría que explorarlo, porque me parece que en realidad los municipios en su carácter de organismos locales han dificultado mucho la aplicación del manejo de los residuos a nivel nacional. Por lo tanto, presidente, destacando y valorando la intención, creo que es un proyecto obviamente que le faltan algunas materias que es necesario quizás revisarla, no sé si hay alguna indicación que se ha presentado, pero lo más sustantivo es las tareas que se le asignan a los municipios y nuevamente tareas que no tienen ninguna componente de financiamiento, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Ofrezco la palabra al diputado